¿La tenemos? Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Si lo pueden proyectar, está Ángel Gabriel o Miguel. Está en la PowerPoint. Ajá. La siguiente. Más adelante. Más adelante. Esas. Dice la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, esa es la lectura, y solamente quería destacar el versículo 9 que dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 6 y vamos a centrarnos en el versículo 9, pero vamos a leer lo que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Y ya vimos que sí tenemos escrito el Padre Nuestro, así que nos lo van a proyectar, y lo vamos a decir todos a la vez, pero antes de hacerlo, quisiera pues solamente mencionar que el Padre Nuestro, la intención principal por la cual la da el Señor no tiene que ver con que nosotros lo memorizáramos y lo recitáramos sin entender lo que dice. En realidad lo que ahí está haciendo el Señor Jesús es establecer las prioridades que debemos tener a la hora de orar. Y eso hay que entenderlo, porque ahora, esta semana que pasó, he escuchado repeticiones de rezos hasta la saciedad. Y una de las cosas que me venía a la mente, digo, claro, si tú estás recitando un rezo toda la vida, se te hace tan normal que ya no piensas en ello. Solamente lo recitas y no piensas en lo que estás diciendo, ¿verdad? Y eso puede llegar a convertirse en vanas repeticiones, ¿verdad? Que es precisamente contra lo que está advirtiendo el Señor Jesucristo aquí en la oración, que no hagamos vanas repeticiones, ¿verdad? No obstante, cuando nosotros decimos el Padre Nuestro, es importante pensar en lo que estamos diciendo y ver el sentido que tiene. Y bueno, creo que la mayoría de las personas ya lo hemos memorizado. Recuerdo el año pasado que estuvimos memorizándolo, pero si no se acuerdan de él, pues vamos a leerlo todos a la vez. Y vamos a leerlo a la de 3. 1, 2, 3. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6, del 9 al 13. Ya nos lo sabíamos, ¿verdad? Y si no, con las mismas palabras, sí en otra versión. Pero es bueno pensar en qué es lo que estoy diciendo, qué estoy repasando, qué estoy repitiendo.
Y ahora pues vamos a ir al tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con el orar, como el Señor Jesucristo nos manda. Así que el título de la predicación de hoy es Ora así. Ahora nos lo van a proyectar, ora así. Porque en el versículo 9 del capítulo 6, vemos que el Señor Jesucristo dice, vosotros pues oraréis, ¿cómo? Así. Vosotros pues oraréis así. Así que pueden proyectar ya el tema. Ahí está. Vosotros pues oraréis así. Y dice, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y van a decir, el pastor Glenn ya estuvo predicando sobre esto, ¿verdad? Y algunos aspectos los tocó, y gracias al pastor Glenn porque compartió la semana pasada con nosotros, a Marcos que hizo la traducción, a Ángel Gabriel, a Mateo, a cada uno de los que estuvieron pues participando en el servicio, pues muchísimas gracias de verdad. Y especialmente muchas gracias por todas sus oraciones a favor de la familia. Siempre se agradece y la verdad es que se nota cuando la gente ora por nosotros, cuando interceden por nosotros. Ahora, nosotros necesitamos aprender a orar y necesitamos aprender a orar correctamente. Y no sé si recuerdan, pero cuando concluí la última vez que prediqué, les dije, no sé cómo orar. Y yo no considero saber cómo orar. Los discípulos no consideraban que sabían cómo orar y por tanto le pidieron al Señor Jesucristo que los enseñara cómo orar, ¿verdad? Y aquí nos encontramos con la frase que dice vosotros, o sea, ustedes, dice, pues oraréis así. Y recordemos que ya les estuvo instruyendo para que no imiten a aquellos que tienen, podemos decir, el don de palabra, aquellos que son elocuentes, para que no imitemos a los que repiten y repiten, los que hablan palabras vanas, sino que pongamos sentido a lo que decimos y que entendamos cómo se debe orar. Ahora, cuando vamos a aprender a orar, cuando el Señor Jesucristo nos dice que oremos así, lo primero que nos dice que debemos orar dirigiéndonos al Padre, ¿verdad? Y dice, Padre nuestro. Y podemos decir que hay que orar conociendo a Dios como Padre. Cuando conocemos a Dios como Padre, lo conocemos como una persona o como alguien cercano. Y normalmente vamos a relacionar a Dios con los padres terrenales, ¿verdad? Y quería destacar un poco la paternidad de Dios o cómo Dios es el ejemplo perfecto que los hombres debemos imitar para ser unos buenos padres. Y creo que también podemos decir, no somos buenos padres. Yo no me considero ser un buen padre, me considero alguien que está aprendiendo en cómo ser un buen padre, porque cometo muchos errores. Y creo que todos cometemos muchos errores, aunque tengamos buenas intenciones, ¿no? ¿Y qué es un buen padre? Me pregunto. Un buen padre es protector, ¿verdad? Y sabemos que Dios es protector. Un buen padre es alguien que es responsable. Un buen padre es alguien que sabe instruir a sus hijos. Un buen padre es alguien que es refugio para sus hijos, donde sus hijos con él se sienten seguros, se sienten protegidos. Un buen padre es alguien que defiende a los suyos, que defiende a sus hijos. ¿O no es así? Cuando uno ve como padre que sus hijos están siendo atacados, ¿qué es lo que hace uno? Uno corre en su auxilio, ¿verdad? Y a veces he visto cuando un niño mayor le está pegando a un niño menor y el papá está viendo, y a veces están los otros padres, uno dice al otro, ¿qué hago? ¿Voy y se lo quito o qué hago, no?
Pero ya cuando ve, y está uno ahí atento, en cuanto se pase un poquito, corre uno, ¿no? ¿A qué? A defenderlo. Y ahí tenemos a Dios que está dispuesto a defendernos, dispuesto a protegernos, dispuesto a darnos refugio, dispuesto a enseñarnos. Y si vemos hoy en nuestra sociedad, hay un dicho que dice, no es padre el que engendra, sino el que cría, ¿verdad? Se suele decir eso y uno tiene que analizar las cosas y decir, ¿eso es verdad o no? Y es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque el que engendra es padre. Porque nos guste o no, el padre que nos ha tocado es el padre que Dios nos ha dado. Para bien o para mal, los padres que tenemos, sean buenos o malos, es el padre que tenemos. Y la Biblia nos habla de honrar a nuestros padres y no nos pregunta si son buenos o si son malos. Y es un desafío, la verdad. Entonces, les digo, entonces sí es padre el que engendra. Pero luego el que cría es padre, por supuesto. Porque él es el que está haciendo la función de padre. Porque está protegiendo. Porque de alguna manera está haciendo lo que el padre progenitor tenía que haber hecho. Ahora, en Dios tenemos a un padre, y especialmente cuando hablamos de padre espiritual, él engendra y protege, guía, cuida. Y ahí tenemos a Dios, que es ese padre amoroso que nos ama, ese padre que está dispuesto, fíjense bien, a entregarse a sí mismo por su hijo o por sus hijos. Y eso es lo que Dios hace por nosotros como padre, ¿verdad? Se entrega por nosotros. Nos ama tanto que entrega lo mejor que tiene con tal de que nosotros estemos bien. Y esa es la figura perfecta que tenemos en el Padre eterno. Y cuando uno dice Padre nuestro, uno está pensando en esa figura de un Padre perfecto que nos ama. Esa es la figura que tienen normalmente aquellos que les ha tocado un buen padre. Pero no todos los hijos tienen esa figura, ¿o sí? Hay personas que desearían no tener padres. Hay personas que no quieren dirigirle la palabra a sus padres. ¿Por qué? Porque cuando un padre tendría que ser el que protege a sus hijos, muchas veces es la persona que los ataca. Cuando debería ser la persona que los hace sentir seguros, es la persona que los hace sentir inseguros y ellos quieren salir huyendo. ¿No se han dado cuenta de que muchas veces los jóvenes y especialmente las jovencitas salen huyendo de su casa y a veces se van con el primer hombre que encuentran porque tienen miedo de estar en su casa? Porque le tienen miedo a su padre especialmente. A veces también a la madre, pero especialmente al padre. Y eso es la negación de la paternidad de Dios. Y cuando nos encontramos que el Padre, en lugar de ser un refugio, en lugar de ser aquel que da cobijo, aquel que da protección, es el que daña, es el que estropea, que no es el que defiende, sino que es el que ataca, entonces entendemos que los hijos digan, yo no quiero saber nada de un padre. Y cuando tú les hablas de Dios como de padre, ¿qué es lo que hacen? Rápidamente relacionan a Dios con ese padre que ellos tienen en la tierra y dicen, no quiero a tu Dios, no lo quiero. Pero es porque no han conocido esa paternidad amorosa, a ese protector, a ese proveedor, a ese que está dispuesto a darse a sí mismo por el bien de sus hijos. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué clase de padre soy yo? ¿Yo estoy dispuesto a dar lo mejor de mí por el bien de mis hijos? ¿Estoy dispuesto a ser su refugio? ¿O soy yo una amenaza para ellos? Tenemos que preguntárnoslo y tenemos que examinarnos y decir qué estoy desempeñando. Ahora, también vemos que en nuestra sociedad, como ya mencioné hace unos momentos, hay una gran parte de la sociedad que está intentando liberarse de la necesidad de que haya un padre, de esa figura del padre. Y por eso vemos que hay
personas que dicen, no, pues yo quiero tener un hijo, pero no quiero tener que mi hijo tenga un padre. Y hay, pues, la ciencia ha avanzado en varios aspectos y lo que hacen es de que tener esas fecundaciones in vitro para que los hijos no sepan quién es el padre, ¿verdad? Pero en el fondo también lo que se está dañando es esa figura paternal de que Dios es nuestro Padre y de que hay un plan divino perfecto y que Dios estableció para que los padres pudiesen, cumplir una función que refleje a Él mismo. La responsabilidad de los padres es reflejar a ese Dios, que es el Padre eterno. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en que Dios muchas veces se malinterpreta por las experiencias que hemos tenido con nuestros padres, entonces tenemos que ir a las Escrituras y que tenemos que darnos cuenta de que sí hay un nacimiento físico, pero más allá de un nacimiento físico también hay un nacimiento espiritual y que nosotros somos criaturas de Dios, pero podemos avanzar a ser hijos de Dios. Recuerdan ahí en Juan 1:11, donde dice que a los suyos vino, ¿verdad? Dice, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué hizo? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros cuando oramos tenemos que preguntarnos, ¿soy hijo de Dios? ¿Tengo una relación en la que yo puedo llamar a Dios Padre porque Él me ha dado un nuevo nacimiento? Porque Él me ha hecho su hijo, porque me ha adoptado en su familia. Eso es importante, creo que tenerlo en cuenta. Todos podemos orar y es verdad que Dios escucha las oraciones de todos. Pero hay una cosa, y es que tú, como padre, vas a escuchar la petición de cualquier niño que te haga. Cualquier petición que te haga un niño, tú la vas a escuchar. Pero vas a prestar atención especial a aquellas peticiones que te hacen tus hijos. ¿Por qué? Porque tú tienes una relación especial con ellos. Porque a tus hijos tú los amas de forma especial. ¿O no es así? Y Dios a sus hijos los ama de forma especial. Hebreos nos dice que el Padre, Dios, al que ama, ¿qué? Lo disciplina. ¿Por qué? Porque tiene una relación especial con Él. Así que nosotros, ¿cómo debemos orar? Debemos orar teniendo o conociendo a Dios como Padre. Y por eso mi pregunta es, ¿tú conoces a Dios como Padre? ¿Es tu Padre? ¿Es tu Padre? ¿Tienes esa relación personal con Él? Y ese es el segundo punto. Debemos orar teniendo una relación personal con Él. Y ahí está el nuestro, ¿verdad? Como dice Padre y luego ¿qué? Nuestro. Cuando habla de nuestro, está hablando de posesión, algo que me pertenece, en este caso alguien que me pertenece, pero que no me pertenece de forma exclusiva, que a ese Padre yo lo puedo compartir, y de hecho lo comparto ¿con quién? Con más hermanos, ¿verdad? Porque no dice solo Padre mío, es Padre nuestro, Padre de nosotros, Padre de una familia. Y Dios en su amor no se limita a amar solo a uno, nos ama a todos. Y recuerdo cuando hablaba con este amigo que tenía un hijo, y él a su hijo lo amaba. Y lo amaba hasta el punto de que ya no quería tener más hijos. Dice, es que si yo llego a tener otro hijo, no lo voy a amar igual que amo a este hijo. Y así por mucho tiempo no tuvo hijos. Hasta que un amigo lo convenció de lo contrario. Le dice, bueno, ¿y tú ya no piensas tener más hijos? Y dice, no, pues la verdad es que no, porque amo tanto a mi hijo que creo que ya no tengo amor para otro. Y bueno, les gustaba la cacería y le dice, mira, si tú matas un pato, ¿te gusta? ¿Lo disfrutas? Y dice, oh sí, mucho. Dice, ¿y qué tal si agarras 2 patos?
¿Ya no valoras el segundo que agarraste o no? Dice, oh, sí, sí, se multiplica la alegría. ¿Y qué tal 3? Dice, pues más aún, dice, entonces, ¿qué? Cuando tú tienes un hijo, dice, lo amas mucho y tú crees que no vas a poder amar más. Pero si tienes otro hijo, vas a ver que tu amor no se ha agotado. Puedes amar a los 2 hijos de igual manera. E incluso tu amor puede crecer. Y no tienes por qué discriminar entre uno y otro. Hay padres que a veces sí discriminan entre hijos e hijos, ¿verdad? Pero en realidad eso es porque a veces nosotros nos identificamos más con uno o con otro, o porque no hemos aprendido a valorarlos porque son nuestros hijos y no tanto por lo que hacen o dejan de hacer. No sé si me explico. Pero el tema es este: tu amor o el amor de Dios para con nosotros como hijos no disminuye porque ame a los demás, porque nos ame a todos. Al contrario, el amor de Dios es tan grande que todos podemos disfrutar de él. Ahora, ahí en el Antiguo Testamento, nos acordamos que, recuerden que David quería edificar casa a Dios, ¿verdad? Y Dios le dice, no, tú no me vas a edificar la casa. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre, que eres un hombre sanguinario, eres un hombre de guerra. Dice, tu hijo es el que me va a edificar casa. Así que David, en lugar de desanimarse, en lugar de decir, pues bueno, yo ya no cuento, no, él se pone a preparar todo para que cuando llegue el tiempo, su hijo pueda edificar la casa. Así que cuando ya Salomón se hace hombre y recibe esa responsabilidad de edificar el templo, la casa de Dios, David lo que hace es animarle y lo anima con estas palabras, ahí las vemos, dice, dijo además David a Salomón su hijo, dice, anímate y esfuérzate y manos a la obra, dice, no temas ni desmayes porque Jehová Dios, pero fíjense lo que dice, mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Aquí tenemos a un padre animando a un hijo para que se anime, para que se esfuerce, para que no desmaye. Y la forma más grande o más preciosa que encuentra para animarle es diciendo esta: Dios, pero no el Dios que yo conozco por teoría, o no es el Dios del que yo he oído. Jehová Dios dice, mi Dios, ese Dios con el que yo tengo una relación personal, Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar, porque lo conozco. Y cuando tú oras a Dios y tú dices, eres mi Dios, es un Dios familiar, es un Dios con el que yo camino, un Dios con el que tengo relación, no dudas de que Él te escucha, no dudas de que Él te ama, no dudas de que Él va a responder tu oración. ¿Por qué? Porque es tu Dios. Porque ha estado contigo en las buenas, porque ha estado contigo en las malas, porque no te ha dejado, porque no te ha desamparado. Y eso es lo que le está diciendo. Así que cuando nosotros decimos Padre, no es el Padre del vecino, es el Padre tuyo. Pero si llega a ser padre del vecino, en este caso que se convierte en tu hermano, ese Padre no te va a fallar, no te va a desamparar. Por tanto, debemos orar conociendo a Dios como Padre, orando también teniendo una relación personal con Él. Y en el tener esa relación personal con Él también debemos pensar en cómo camino con Él. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no caminamos con Él. Como los hijos que no quieren saber de sus padres, no caminamos con Él. Así que eso es importante. Luego también, si tenemos una mala experiencia de los padres, en el punto número 3, también tenemos que orar reconociendo que es Padre exaltado. Y por eso dice, Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. Y aquí, al iniciar la meditación, recuerdan que fuimos a leer ahí en el capítulo 23, porque
ahí nos encontramos que el Señor Jesucristo le dice a la gente que no llamen Padre nuestro, dice, no llaméis Padre vuestro en la tierra a nadie, porque uno es vuestro Padre, dice, el que está en los cielos. Y si vemos lo que está pasando en ese contexto, lo que el Señor Jesucristo está hablando en contra de la exaltación del hombre. Que el hombre no se sienta tan grande. Y ahí el no llamar Padre nuestro a nadie que no sea Dios nos lleva a hacernos unas preguntas. Entonces nosotros tenemos padres terrenales, ¿verdad? ¿Es correcto llamarle Padre a nuestros padres? Luego también, otra pregunta, ¿es correcto llamarle Padre, por ejemplo, a los sacerdotes católicos? Porque a ellos se les llama Padre, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí tenemos que responder al hecho de que aquí la palabra Padre se refiere a aquel que imparte vida. Se refiere a aquel que es originador, aquel que da origen a las cosas, el que da comienzo, al que está por encima de todo. Y recordemos que los religiosos, de alguna manera ellos se creían como los salvadores del pueblo. Y les gustaba no solamente que ocupar los primeros lugares en las sinagogas, o en los lugares públicos, sino que también les gustaba que les dieran títulos de grandeza. Uno de ellos era Padre o Padre mío. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo, no des el lugar que le corresponde a Dios a nadie de los hombres. Así que aquí no se está refiriendo necesariamente a esa paternidad que uno tiene de ser el padre de los hijos. Se está refiriendo a ese lugar único que le corresponde al Padre, que le corresponde a Dios. Y aquí cuando vemos en el versículo 9, cuando dice que estás en el cielo, es tu Padre del que te estoy hablando se distingue de todos, está por encima de todos, es más grande que todos. Y hay una de las cosas que debemos tener en cuenta y es normalmente la imagen o lo que tú tengas en tu mente acerca de Dios. Así tú vas a confiar en Él, así vas a hablar con Él, y lo que tú creas de Dios suele reflejarse en la vida, en cómo nosotros nos comportamos. Por eso es importante que cuando vemos a Dios, por ejemplo, lo veamos como ese Dios que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, al que no se le escapa nada, en el cual podemos confiar, en el cual podemos depender, en el cual podemos refugiarnos. ¿Por qué? Porque si vemos a ese Dios grande, todopoderoso, que está de tu lado, que te responde, que te respalda, entonces vamos a poder vivir confiados. Vamos a poder vivir tranquilos. Pero si nuestro Dios es un Dios de nuestro invento, si nuestro Dios es un Dios pequeñito, entonces así de pequeñita va a ser nuestra fe. Y de hecho no será el Dios que se revela, no será el Dios de la Biblia, será el Dios que te inventas y en definitiva será un ídolo. Así que cuando oras, reconoce a quién estás hablando. Estás hablando al Padre, pero al Padre eterno, que no tiene errores, que no se equivoca, que conoce todo, que conoce tus necesidades, al que nada lo pilla por sorpresa, aquel que todo conoce tus debilidades y tus fortalezas, aquel que es capaz de rescatarte, aquel que es capaz de salvarte, aquel que es capaz de cuidarte sin dormirse, porque no se dormirá el que te protege, no se dormirá el que guarda a Israel, como nos dicen los salmos. Ese es el Dios al que nos dirigimos cuando oramos. Ese Dios que está en los cielos, que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, que es grande, inmensamente grande, que es infinito. Ese es al Dios al que tú y yo nos dirigimos, un Dios que se escapa de nuestra comprensión, pero que llega y entra a nuestra vida y se puede relacionar con nosotros. Valoremos al Dios
que nos estamos dirigiendo cuando estemos orando y no empecemos con retaíla, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás meditando? Ni siquiera tienes en cuenta a quién te estás dirigiendo. Y a veces eso es lo que hacemos nosotros. A veces también cuando oramos. Tenemos oraciones aprendidas. A veces para dar gracias por los alimentos. Solemos decir lo mismo, ¿verdad? Nos aprendemos las oraciones y ya, y carecen de sentido. Pero piensa, valora, medita. Y el Señor Jesucristo dice, ora así. Ora conociendo a Dios como Padre, ora teniendo una relación personal con Él, ora reconociéndolo como el Padre exaltado, pero ora también, en el punto número 4, dando a Dios el lugar que le corresponde en tu vida. Ora a Dios dando el lugar que le corresponde en tu vida. Cuando dice santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que está diciendo con santificado sea tu nombre? Hay que pasar al siguiente punto. Dios ocupa un lugar especial en tu vida o no. Cuando decimos que su nombre es santificado, que su nombre es santo. ¿Cómo santificas tú a Dios? No haciéndolo más santo, ¿o sí? A Dios no lo podemos hacer más santo de lo que ya es. Aunque a veces digamos santo, 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 no es que a Él lo estemos santificando. No es que lo estemos haciendo más limpio, más puro. Lo que estamos haciendo es darle un lugar especial en nuestro corazón. Estamos diciendo, Señor, sé santo en mi vida. Ocupa un lugar en mi vida. De hecho, ocupa el lugar más importante de mi vida. Entonces, santificar el nombre de Dios es darle el lugar que le corresponde. Él es el Señor, ¿verdad? Él es el que me manda, es el que me dirige, es el que me instruye, es el que decide y yo le sigo. Es aquel con cuya voluntad yo me quiero alinear y no tanto que Él se alinee a mi voluntad. Dale un lugar importante a Dios en tu vida, es decir, santifica su nombre. Y así es como lo santificamos. No lo vamos a hacer más santos de lo que ya es, porque Él es perfectamente santo. Pero sí podemos decir, tú, Señor, ocupas el lugar que te corresponde en mi ser. Y cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu trabajo, en todo lo que eres, entonces podemos decir que tienes la actitud correcta para dirigirte a Él y decirle, Señor, quiero servirte, quiero honrarte, quiero glorificarte, quiero que tú me guíes porque quiero orar con un corazón que sea conforme a tu corazón, con un corazón que ocupa un lugar especial en ti y un corazón que tiene un lugar especial para ti. Así que oremos, conociendo a Dios como Padre, teniendo una relación personal con Él, reconociendo que Él está por encima de todo y dándole un lugar, el lugar que le corresponde. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu casa? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu trabajo? ¿Qué lugar ocupa Dios en tus pensamientos? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu tiempo? ¿Qué lugar ocupa Dios a la hora de adorarle? A la hora de postrarte ante Él, a la hora de orar. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque eres nuestro Padre, porque nos amas, porque si en algún momento queremos confundirte con nuestros padres terrenales, tú nos despiertas y nos haces ver que tú eres mucho más grande, que en ti no hay error, que en ti no hay pecado, que en ti no hay maldad, que en ti, Señor, tenemos seguridad, que en ti tenemos salvación, que en ti tenemos protección, que en ti tenemos a un defensor, que en ti, Señor, tenemos a un Padre que nos ama tanto, que da lo mejor de sí para sacar lo mejor de nosotros y para hacer lo mejor que pueda sucedernos a nosotros. Señor, gracias por amarnos, gracias por ser nuestro Padre
y gracias por incluso enseñarnos cómo dirigirnos a ti. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Vamos a participar de la cena del Señor y le voy a pedir a Víctor y a Mateo que si por favor me ayudan a repartir los elementos. Me parece que Mateo estaba ahí fuera y